porque la palabra es la palabra de Dios. Es decir, que Dios clasifica la humanidad en dos grupos. Y esos dos grupos son los salvos y los condenados. Esos dos grupos Dios los clasifica. Pero que también, como es doctrina bíblica, lo que vamos a hablar, y vamos a hablar conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, no conforme a algunos movimientos sectarios donde dicen que el infierno no existe. Y ustedes saben quién es el grupo sectario donde no cree en la existencia del infierno. Y ya saben quiénes son. ¿Quiénes son, hermano? Los testigos de Jehová. Ellos dicen que no hay infierno. Ellos dicen que cómo es posible que Dios va a mandar a alguien al infierno, porque Dios es amor. ¿Sí o no? Dios es amor. Pero dice la Biblia en Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Alabado sea Dios. Porque no digo lo que algunos dicen, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Aunque lo dije, pero en la Biblia no está esta palabra. Muchas veces nosotros deducimos ciertos pasajes bíblicos y nosotros lo decimos, alabado sea Dios. Pero sin embargo, esa es la palabra la que voy a utilizar para entrar en esta enseñanza. Yo no sé si lo miran, pero lo vamos a leer. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida todo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el nefes de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia dice en Mateo 10:28 que no temas al que mata el cuerpo, teméis mejor el que puede destruir el nefes en el infierno. Y donde esta palabra, donde nosotros le encontramos, donde nosotros encontramos esta palabra de nefes, la encontramos en Génesis 2:7. Y la conclusión de que los testigos de Jehová hacen es porque en esta palabra de nefes hay dos significados. Y el momento de nosotros, yo como maestro, donde Dios me ha dado, yo no me voy a lo superficial. Y muchas veces alguien dice, este hermano es teólogo, pero yo me catalogo mejor como biblista. Porque el biblista va a diferentes Biblias, va a investigar a profundidad ciertas palabras, mientras los teólogos muchas veces agarran lo superficial. Al primer significado de la palabra, ellos lo dan y lo enseñan. Pero dentro de esta palabra que nosotros encontramos en Génesis capítulo 7, donde dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser una alma viviente. Y dentro del diccionario Strong, ahí está lo que es la numerología del diccionario Strong, donde tía roja todos los significados. Y ese movimiento sectario llamados los testigos de Jehová, donde no creen en el infierno y dicen el
primer significado de esta palabra llamado nepes, donde el nepe de ellos no va a morir, es vida en la sangre. Es el primer significado, vida en la sangre. Y sin embargo, eso lo tienen los animales, porque el animal, cualquier sea, ellos mueren y dejan de existir. Pero el hombre no es así, porque recordemos que nosotros adoramos a un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios formó al hombre de tres formas, alabado sea Dios. Sabemos que el hombre es tripartito. Vamos a la historia de Génesis, donde está ese pasaje. El Creador hizo al hombre y también hizo los animales. Pero algo que me llama la atención en Génesis, en la etapa de la creación, Dios dijo: hágase el perro, y el perro se hizo. Hágase la vaca, y la vaca se hizo. Hágase el gato, y el gato se hizo. Pero en cambio, la creación perfecta del ser humano no fue así. Dios, dice la Biblia, que formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo, le dio forma a ese ser que estaba criando. Pero luego dice la Biblia de esa palabra nepes. Pero dentro de esta palabra tenemos una alma, tenemos un cuerpo. Pero después de esto, Dios nos dio algo que no era de esta tierra. Algo que dice Eclesiastés 12, versículo 7, que el cuerpo va al polvo y el espíritu regresa a Dios, porque Él es el que lo dio. Es decir, que después que Dios hizo al hombre del barro, le dio algo especial que no era de esta tierra, algo que venía de la presencia de Dios, del tercer cielo, y es el espíritu. Estos tres componentes, alabado sea Dios. Y sin embargo, dice, la existencia termina en la tumba. Es una pregunta. Cuando nosotros miramos lo que son esas preguntas y vamos al hebreo de esos significados, que nosotros somos tripartitos. Dice la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios. Pero muchas veces creemos que como somos imagen y semejanza de Dios, Dios tiene ojo, aunque lo dice la Biblia. Creemos que Dios tiene mano. Creemos que Dios tiene nariz. Si o no, imagen y semejanza de Dios. Y estos son dos palabras que están en el hebreo. Está esta Torah, y dice que el aspecto físico, eterno, ya sabemos que son los ojos. Pero la otra palabra dice que es está allí, y dice configuración material de carne, hueso y piel. Estos son los dos significados. Pero sin embargo, cuando la Biblia habla y dice que somos imagen y semejanza de Dios, no se refiere en que Dios tiene ojos, no se refiere que Dios tiene pelo, no se refiere que Dios tiene nariz o tiene boca, alabado sea Dios. Aunque no se puede leer muy bien, hermano, voy a acercar por el tipo de letra que le puse. Cuando la Biblia habla y dice que somos imagen y semejanza de Dios, dice, ello implica que el hombre, al igual que Dios, posee, número uno, el hombre piensa, y Dios, ¿qué hace? Piensa. Número dos, el hombre dice sentir. Dios siente y el hombre puede sentir también. Número tres, Dios decide y el hombre puede decidir. Número cuatro, el hombre
puede fabricar y Dios crea, alabado sea Dios. Número 5, Dios habla y el hombre también habla. Somos imagen y semejanza de Dios. Número 6, Dios gobierna y Dios le dio potestad al hombre de gobernar. Y el número 7, donde voy a entrar, donde dice, Dios existe en la eternidad. Existir más allá de esta vida terrenal y temporal. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno y por ende el hombre es eterno. No se imagina, como dice, la existencia del hombre termina en la tumba. No termina en la tumba. Porque si Dios es eterno, cada uno de nosotros somos eternos. Un minuto después de la muerte, cada uno de nosotros vamos a nuestra verdadera eternidad. Sea cielo o sea el infierno, alabado sea Dios. Y dice la muerte y la eternidad. El más allá, la vida después de esta vida, o como ustedes se ha llamado, siempre ha llamado la atención de los humanos que en toda la cultura, pueblo y tiempo han buscado entender o prepararse de alguna forma ante su inminente realidad. Esta rama de estudio bíblico es llamada la tanología. Esta palabra proviene del griego thanatos, que significa separación o desprendimiento, y luego que se traduce por tratado o estudio. Se entiende de dos maneras. Número 1, cuando el hombre muere, creemos nosotros que es a través de un paro cardíaco, de un ataque al corazón. Pero cuando el hombre muere, según esta rama de la tecnología que es bíblica, y lo vamos a ver, es cuando el hombre se desprende lo que se llama alma. Cuando el hombre muere, lo primero que se desprende y sale de su cuerpo es el alma. El espíritu regresa a Dios, pero el hombre tiene alma y tiene espíritu. Y cuando el hombre muere es porque se le sale esa parte inmaterial que Dios le dio, que se llama alma. Perito investigar la causa de la muerte de una persona que le encontraron fallecida. Empiezan a investigar las causas, pero lo que es esta rama es la tecnología bíblica que vamos a estudiar a través del alma y el espíritu. Cuando el hombre muere, sale esa parte, llamada alma. Es cuando el hombre muere. Aunque cuando la persona muere, sabemos que va al sepulcro, al cementerio. Pero el alma, vamos a ver, contexto bíblico acerca de lo que estamos hablando, hermano. Y dice en el versículo de Génesis capítulo 34. Ahora, una de las cosas de esa palabra muerte, que el primer libro donde se registró por primera vez la palabra muerte fue la palabra del Señor. O sea, la Biblia utilizó por primera vez esta palabra llamada muerte. Y dice que en Génesis 16, en estos versículos, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El dador de la vida y el dador de la muerte es Dios, que primeramente Dios utilizó esa palabra que muchas veces a nosotros nos gusta. Y dice el versículo 3, versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Capítulo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. ¿Y qué pasó? Murió. Doctrina
de la tecnología. Sin embargo, no se va a mirar porque me equivoqué en el sentido de darle la letra en azul, lo hubiera puesto en otro color, pero está en Santiago 2:9, que dice: el cuerpo sin el alma está muerto. Y está el otro versículo de Génesis 35:17-18, que dice: aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrá este hijo. Y aconteció que al salirse, ahí donde estamos entrando a lo que es la tecnología bíblica, al estudio de la tecnología, para entrar después lo que es el infierno, y vamos a ver lo que los tres cielos que habla la Biblia también, alabado sea Dios. Y dice que al salirse el alma, esa persona murió. Ahí miramos que nosotros somos tripartitos. Tenemos ese cuerpo material, pero que también tenemos un cuerpo que no es de esta materia, es inmaterial, como es el alma y como es el espíritu. Y dice en 1 Reyes, capítulo 17, 21 y 23, aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, y dice, llamó su nombre Benonín, mas su padre lo llamó Benjamín. Es decir, que al momento de que la persona muere, todos sus signos vitales empiezan a paralizarse. Empieza lo que se llama la sangre a coagularse, porque todo su cuerpo está muerto. Y empieza la frialdad, la frialdad del cuerpo humano, porque ya no hay bombeo de sangre, ya no hay nada de esto, la persona está muerta. ¿Por qué? Porque miremos en este video, una persona muere, esa es una similitud. La persona muere, pero yo creo que es así. La persona muere y de momento el espíritu regresa a Dios. Y la persona muere y el alma de esta persona sale, abandona el cuerpo de esta persona fallecida. Y el alma, ¿para dónde va? ¿Quién me dice dónde va el alma de esa persona? Si una persona muere sin Dios, sin fe y sin esperanza, ¿a dónde va esa alma de esa persona? El espíritu de Dios. Un área de reposo. Sabemos que va al infierno. No hay un lugar de reposo para la persona que ha rechazado a Jesucristo, alabado sea Dios. No va a un lugar de reposo ni los adventistas que cree que al momento de esa persona que muere, que diverte, porque los adventistas el séptimo día también cree que al momento de que una persona muere, se acabó todo. No hay nada, a pesar que hay texto bíblico como Eclesiastés, capítulo 9, que la persona, el alma nada sabe, nada reconoce, alabado sea Dios, su memoria está en el olvido, y como está Juan, capítulo 13, que también habla, que después de mi muerte, iré a ese lugar de reposo, alabado sea Dios. Pero sin embargo, la palabra en la Biblia que se refiere a ese nombre que muchas veces la gente como que ya no lo quiere mencionar, el infierno. Dice el Salmo 18:5. No lo vamos a leer, hermano, porque los que quieran apuntar pueden apuntar. Y dice: legadura del Seol me rodearon. Y ahí están los versículos en la Biblia. El alma abandona el cuerpo, el espíritu regresa a Dios, pero el alma va a ir a un lugar, ya sea a la presencia de Dios o ya sea al infierno, alabado sea Dios. Y sin embargo, el cuerpo material
el material que es el alma y lo que es el espíritu, alabado sea Dios, y el alma es lo que radica todo nuestro ser, hermano. El alma es nuestro sentimiento, el alma es nuestra emoción, el alma es nuestra alegría. Ahí se compone el alma, alabado sea Dios. Y el espíritu es el parlante de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo obra Dios a través del espíritu, alabado sea Dios? Porque a través de algo que nosotros llamamos la conciencia. Y la conciencia te puede aprobar o te puede acusar delante de Dios. Recordemos el pasaje de Juan capítulo 8. Cuando una mujer es encontrada en el acto de adulterio, alabado sea Dios, y Dios le habla a la conciencia de esa persona y le dice: el que está libre del pecado, que arroje la primera piedra. El Espíritu es el parlante de Dios en nuestra vida a través de nuestra conciencia. La conciencia te puede aprobar o te puede, que diga hermano, acusar delante de Dios. Y cuando Dios le llamó o le tiró, por decirlo así, a la conciencia de este hombre, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Desde el más pequeño, creo, o el mayor, desde el más mayor hasta el menor, cada uno de ellos arrojaron las piedras, porque cada uno de ellos era culpable, ya no sea de ese pecado o de otro pecado, porque Dios le tocó la conciencia. Y la conciencia, cada uno, el hombre, el abogado puede sacar a un asesino y puede sacar y decir que es libre, pero hay algo, hermano, que no acepta su órgano, y es la conciencia del ser humano. Porque cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, si estamos bien o estamos mal delante de Dios, alabado sea Dios. Y dentro de esto empieza a hablar de esta palabra, el Seol. En el Antiguo Testamento era visto como un lugar por el cual todos los muertos iban, hacia el cual toda existencia humana fluía. Por consiguiente, muchos lo consideraban nada más que la tumba. Por la escritura del Antiguo Testamento lo hace muy claro que el Seol es un lugar literal. Y dice: donde los malos serán trasladados al Seol. Leamos este pasaje en el Salmo, con el Salmo 9:17. Y dice que todo lo que se olvida de Dios irá a este lugar. Todos los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Y dice la Biblia que todos serán trasladados al Seol. Pero algunas traducciones lanzan al Seol como sepultura o como tumba, pero en el hebreo se utiliza otra palabra para dar ese significado de tumba o sepultura, y es la palabra kever. En donde se utiliza esta palabra como tumba, o nosotros la podemos traducir a nuestro español como el cementerio, donde la persona muerta la vamos a dejar al cementerio, alabado sea Dios. Y dice en Jonás capítulo 2, versículo 2, y dice, bueno, casi no lo puedo leer muy bien, hermano, pero dice: los inicuos serán echados ahí, siendo todos conscientes. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muerto en tu herida, y cesen a recibir eso, levantar de las sillas a todos los de la tierra, a todos los reyes y naciones. Ahí está un texto de Isaías 14, versículos 9 a 17, donde ese lugar fue criado para Satanás y su demonio. Ahí donde yo acepto alguna enseñanza de los testigos de Jehová, donde dicen ellos que Dios no manda a nadie al infierno, y yo lo creo que es así.
¿Por qué? Porque Dios no manda a nadie al infierno, sino que la propia persona decide dónde pasar su eternidad, ya sea en el cielo o en ese lugar llamado infierno, alabado sea Dios. El propio hombre va trazando su propio destino. Dice Proverbios 14:12, si no me equivoco, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y dice en Hades, no es la morada permanente de las almas perdidas, sino que la temporal en el estado intermedio entre la muerte y hoy hay otra palabra que se llama hiena. El lago de fuego. Los pecadores están reservados ahí hasta el día del juicio, según el Pedro 2:9. En el Antiguo Testamento se habla de Seol, y en el Nuevo Testamento se habla de la palabra Hades, pero sin embargo es lo mismo. Sabemos y hemos entendido que el Antiguo Testamento fue traducido en hebreo, parte de arameo, pero el Nuevo Testamento fue traducido en su mayoría por el hebreo. Hermano, yo que busquen Salmo 16:10 y después, hermano, alguien que me busque, hermana, Hechos capítulo 2, versículo 27. Hermana Miriam, Hechos 2:27 y el Salmo 16:10. Vamos a ver esa misma palabra en el Antiguo Testamento y después vamos a buscar un texto en Hechos 2:27 en el Nuevo Testamento, para que nosotros miremos que estas dos palabras son iguales. Lo único que cambia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ahí miramos esta palabra en el Antiguo Testamento que utiliza la palabra Seol. Ahora en la hebraica, Hechos 2:27. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nosotros miramos algo sumamente importante, que es la misma palabra que utiliza, pero ya cambiando el Seol en el Antiguo Testamento y metiéndolo en el Nuevo Testamento, solamente cambia la palabra Hades por el Seol, pero las dos palabras dan la misma terminología. Pero ahora es muy bien importante que dentro de los griegos sabemos que había dioses, Atena, Hércules, de todo lo que era mitología griega. Pero sin embargo, al momento de traducir las traducciones en la Biblia, quizás ellos sabían algo que nosotros miramos quizás en las películas. ¿Cómo es el Dios de la muerte? Y ellos dijeron, los griegos dijeron, se llama Hades. Entonces las traducciones que se había venido dando a través de la Reina Valera, que a pesar que una Biblia, pero también tienes algunas palabras que no están en el original, hermano. Entonces ellos, los griegos, dijeron, vamos a poner dentro de la Biblia, en lugar de los muertos, como los griegos tenían el Dios de la muerte como el Hades, lo vamos a traducir como esa palabra llamado Hades. Y así algunos textos bíblicos han quedado esta palabra como Hades. Pero nosotros miramos que es la misma. Y dice el significado y uso de hiena. Esta es la palabra que indica el verdadero infierno. El infierno eterno, el infierno de angustia, de llanto, de sufrimiento. El infierno de juicio y de condenación. Y dice, la palabra se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. Y todas esas veces menos una fue pronunciada por el Señor Jesucristo. La palabra se encuentra en Mateo 5:22, 29:30, 10:28 en adelante. En Marcos, Lucas 12:5, Santiago 3:6, esto nos declara que fue Jesús mismo el promotor de esa doctrina bíblica que es el infierno. Y dice la palabra griega llena, pronunciada llena se deriva del hebreo y no, el
valle de Tophet, llena el lugar en el valle de Hinnom, donde en tiempo antiguo se ofrecía el sacrificio humano, Jeremías 7:31, y donde se quemaba perpetuamente la basura, la cual simbolizaba para el pueblo judío el juicio eterno de Dios sobre los impíos. Llena, según el Señor Jesucristo, es un lugar en el cual los cuerpos y las almas de los pecadores se ven echados. Mateo 10:28, Lucas 5. Es decir, ya en el Nuevo Testamento, lo que se utiliza del infierno es lo que está en Mateo 10:28, donde ese lugar llamado llena es lo que se refiere al infierno. Y Jesucristo siempre se remontaba un hecho trascendente en la historia del Antiguo Testamento para traerlo a la memoria del pueblo judío presente acerca del juicio severo de ese lugar llamado infierno. Nosotros encontramos esta palabra en Jeremías 7:31, que es el valle de Tophet, o en ese tiempo en Jeremías 7:31 se habla el tiempo de la gran matanza, donde los judíos iban y miraban donde las personas morían, o cuando las personas ya muertas, lo echaban a ese, por decirlo así, a ese basurero, donde había personas muertas, animales muertos, donde ellos miraban que los gusanos se comían a esa persona. Entonces Jesucristo utilizó esa palabra, haciéndole memoria a ellos lo que va a ocurrir cuando una persona se niega a recibir a Jesús como su único verdadero Salvador. Y dice la palabra en la Biblia que se refiere al infierno. El Seol únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es idéntica a la palabra Hades encontrada en el Nuevo Testamento. Nosotros ya lo hemos leído ahorita. El Hades es la palabra griega del Nuevo Testamento, que equivale al Seol del Antiguo Testamento. Y dice el Abadón, esta palabra se halla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nombre también dado al rey del abismo. Sabemos que en el Apocalipsis se habla de esta palabra Abadón, pero también se habla del rey o ese demonio que lidera ese lugar llamado, ¿cómo se llama? Apolión. Creo que es Apolión, donde miramos que es un demonio, es una deidad demoníaca en el cual es un hombre el que gobierna. Y dice el Tártaro, en el Nuevo Testamento griego, esta palabra únicamente se halla en 2 de Pedro 2:4, donde nosotros encontramos esta palabra, donde hay especies de ángeles angelicales. Será que haya querubines, un sinnúmero de ángeles y arcángeles, donde después de la rebelión ellos quedaron en este lugar llamado Tártaro, que son prisiones de oscuridad, donde Dios no le dio autorización de salirse de ese lugar llamado el abismo, y donde la gran tribulación, donde se habla en Apocalipsis 13:14, donde dice la Biblia que el pozo del abismo será abierto y saldrán demonios, pero hay prisiones que hablan en 2 de Pedro, donde hay ángeles que cometieron un pecado que no tiene perdón, y donde estos demonios que son ahora han quedado en la más oscuridad por el pecado que ellos cometieron. Llena ese lugar en el valle de Hinnom, donde se hacía el sacrificio. Estas son las definiciones, lo que se habla de ese lugar, y dice lo que Jesús enseñó acerca del infierno. Número 1, fue preparado horriblemente para Satanás y su ángel. Mateo 25:41. El infierno no es solo un lugar, Lucas 16:28, donde lo vamos a ver más adelante, sino un lugar especialmente preparado, ocupado con gente verídica. Por ejemplo, los fariseos, Mateo 23:33, y los hipócritas de Mateo 24:25. Es un lugar donde el fuego no se apaga.
23, ahí está la cita bíblica. Es un lugar de tiniebla y afuera, donde dice Mateo 25:30. Nosotros, en reiteradas ocasiones, dentro de la propia enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enseñó un verdadero cuestionario de cita bíblica acerca de ese lugar llamado infierno, que el propio Jesús lo enseñó estando en esta tierra y nos ha dado a nosotros la palabra del Señor para que nosotros también hablemos de este lugar que es real. No es un invento, alabado sea Dios, no es una mentira, sino que es un lugar real. Y dice, lo que no cree en esta doctrina, afirma, vamos a ver estos puntos, argumento contra la enseñanza de un infierno literal. Número 1, dice, lo que niega esa doctrina, el fuego se consumiría. Y dice lo contrario, o haciendo, dando la respuesta errónea a los que creen que el fuego se va a consumir. Y dice, y 27, lo que creen que el fuego se va a extinguir, o es decir, que el fuego se va a apagar, pero de ninguna manera, porque Jesús dice, donde el fuego no se apagará. Y dice, no es compatible con el amor de Dios. Eso es lo que ellos, los testigos de Jehová, los bautistas, dice, no es compatible con el amor de Dios. Dios, ahí está esto, lo que lo puse, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Parece que el mundo se olvida que Dios es justo y santo, y que demanda el arrepentimiento y la fe. El pecador tiene que escoger a dónde va a pasar su eternidad. No es compatible, dicen ellos, con el amor de Dios. La pregunta de la iglesia, ¿quién mandó fuego a esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿Quién mandó el fuego, hermano? Dios mandó el fuego que se quemase estas dos ciudades. ¿Por qué? Porque el pecado ya Dios no lo soportaba. Es decir, que Dios tiene límite, alabado sea Dios. Sodoma y Gomorra eran ciudades pecaminosas, donde hacían todo lo contrario que Dios mandó a través de la palabra del Señor. Entonces Dios mandó juicio a esas dos ciudades y mandó fuego del cielo, alabado sea Dios. Número 3, el purgatorio, un lugar intermedio donde dicen, la Biblia enseña de un lugar temporal o intermedio, del cual el pecador puede escapar. Apocalipsis 20, 13, 14, donde nosotros encontramos, o no encontramos, perdón, esa palabra del purgatorio en ningún texto bíblico, porque lo que enseña acerca del purgatorio son dogmas de la propia Iglesia Católica Romana, y esa palabra dogma no existe. Por lo contrario, no existe ese lugar donde va a pasar un determinado tiempo, donde el cura va a hacer misa o va a pagar las tales indulgencias que en el tiempo antiguo o en el año 1573 hacían, pagaban al cura y esa persona salía libre de ese lugar llamado purgatorio. Número 4, el dormir del alma. El infierno es castigo, Mateo 25, 46. No se puede castigar a una persona muerta o inconsciente, y no tendría sentido el texto de Juan 5, 29, donde dice la Biblia, y os digo, o no se maravilléis, que viene la hora y la hora es, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que hicieron bueno saldrá a resurrección de vida, y lo que hicieron malo saldrán de resurrección de condenación. Y esa dormir del alma es lo que nosotros muchas veces crea confusión, pero ese dormir del alma para mí es únicamente y exclusivamente
para los que han aceptado a Cristo. Recordemos en cierto pasaje a una niña, sabemos la historia, ella duerme. En diferentes pasajes de la Biblia encontramos esa palabra dormir, pero esto para mí se refiere únicamente y exclusivamente a la persona que han aceptado a Cristo. Pero dentro de los adventistas o los testigos de Jehová, ellos dicen, van los adventistas, que el alma, el dormir del alma, donde el alma de la persona está inerte, no la sabe y está en un lugar. Pero la Biblia habla todo lo contrario acerca de esta doctrina que la rechazamos rotundamente, hermanos, que el alma no duerme, alabado sea Dios. Y dice, lo último, los que nunca han oído. Nosotros miramos cada uno de ellos, de estos, lo que ellos están enseñando, contrario a lo que dice la propia palabra del Señor. Nosotros miramos todo lo que ellos enseñan, pero vamos a ese lugar, la ubicación de este lugar llamado infierno, el lugar de tormento. ¿Dónde se queda? Una pregunta de la iglesia. ¿Dónde será el lugar llamado infierno, hermano? Damos una enseñanza. ¿Dónde será, hermano Hebraica? ¿A dónde será ese lugar? ¿Será que hay ubicación? ¿A dónde queda ese lugar? Abajo. Otro, hermano. Hermano Santo, ¿dónde es? Abajo de la tierra. Y vamos a ver bíblicamente. Dice el lugar de tormento se halló debajo de la tierra. Hay un pasaje, el Proverbio 15:24, donde dice la Biblia que el camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol. Abajo, léalo, hermano. Así es, hermano. El camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Y nosotros, así es, léalo, hermano. 15:24. Dice, no sé si dice Jonás 2:6, y dijo, invoqué mi angustia a Adonai, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente todas sus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las almas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alma se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los mares. Es decir, que cuando Jonás se rebeló y fue tragado por ese gran pez, en su angustia dice la Biblia que clamó a Jehová, pero ahora estaba descendiendo, como él lo habla y lo narra, al Seol, a los profundos debajo de esta tierra. Ahora miremos un video. Yo en lo personal, hermano, casi no creo. De todos los videos que salen en YouTube, sé que van en el infierno, fueron al infierno, miraron a Michael Jackson, miraron al Papa. Yo realmente soy incrédulo en esa parte para creer todo lo que se proyecta a través de esas plataformas digitales. Pero hay algo de que investigué y algo que me ayudó, lo investigué una y otra vez de diferentes maneras. Y estos son los videos que vamos a ver a continuación de unos hombres que hicieron una excavación en Kola, en la antigua Unión Soviética. En internet hay
Esto lo pueden buscar, se llama, si no me equivoco, gritos del infierno. Es una grabación. Y vamos a ver este video. Y vamos a ver estos videos. Gloria. Gloria a Dios. Mira, que se hizo algo. Mira, hizo algo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Siendo el pozo más profundo del mundo y está rodeado de leyendas. Hola amigos de Norte Minero, en esta oportunidad hablaremos del agujero más profundo del mundo. Como todo lugar o fenómeno único, el Pozo Cuerda, con 12.226 kilómetros de profundidad y 23 centímetros de ancho, tiene una leyenda aterradora llamada el engaño del pozo al infierno. Según se cuenta, cuando la sonda alcanzó una profundidad de 12 kilómetros, los investigadores detectaron una cavidad con una temperatura superior a los 1000 grados centígrados. Al parecer, después bajaron un micrófono resistente al calor y grabaron los gritos de personas atormentadas. Así el taladro había llegado a la cavidad donde estaba el infierno. Las inconsistencias son obvias. No hay micrófono que pueda soportar el calor de 1000 grados centígrados. La perforación se detuvo a 12.261 metros, pero la temperatura allí era de unos 200 grados centígrados. Sin embargo, David Gubermat, el jefe de instalación, admitió que hubo un extraño suceso en el lugar en 1995. Se hizo como parte del proyecto de la Unión Soviética de pozos superprofundos. Se perforaron 12 pozos superprofundos, entre ellos el de los Urales, 6 kilómetros, y el de Yen-Yaji, 8.25. Los científicos aseguran haber encontrado el infierno y que el siguiente audio fue registrado en aquel espeluznante sitio. ¿Te atreverías a escucharlo? Después de haber realizado una perforación sobre la corteza terrestre con la intención de estudiar el movimiento de las placas tectónicas, un grupo de científicos se llevó una de las sorpresas más aterradoras de sus vidas, debido a que jamás imaginaron lo que estaban a punto de descubrir después de haber perforado más de 14 kilómetros en la región de un enigmático sitio, el Pozo de Korda, en la antigua Unión Soviética. Cabe decir que los científicos comandados por el Dr. Sakov no creían en la existencia de Dios y mucho menos del diablo, pero a partir de aquel impactante día, todo su equipo se convirtió al cristianismo. Este grupo de científicos pretendía escuchar algo relacionado a temblores, por lo que introdujeron aparatos muy sensibles para medir la temperatura, así como micrófonos especializados para apreciar cómo es que los minerales rozan entre sí. Su sorpresa llegó cuando de pronto, aparentemente, al taladrar, las rocas se fueron fácilmente, tal como si se hubieran encontrado con una especie de hueco o socavón a unas temperaturas muy altas que de inmediato alarmaron a los especialistas. Y al principio los científicos pensaron que se trataba de un error en su equipo, pues consideraron imposible que pudieran estar registrando sonidos tan perturbadores que se originaban en el centro de la Tierra. Para ellos era imposible imaginar que desde ahí pudiera haber algo que generara gritos, lamentos, sollozos, rechinidos de dientes y mucho más, pero sobre todo una voz gruesa que predominaba, tal como si estuviera torturando o amedrentando a alguien. Pensando que se trataba de un error, sacaron su equipo. Esto fue algo, hermano, que se sucedió y lo pararon desde el momento en que oyeron todo ese lamento en el 1992. Pues es algo que se llama grito del infierno, porque yo sé que en internet hay un sinnúmero de cosas, pero me gustó esa investigación. Pero sabemos que dentro de la Biblia y la ciencia y la Biblia tienen que ir de la mano.
¿A qué me refiero? Dentro de la ciencia hay una ciencia que se llama la geología. Y es lo que estos científicos estaban investigando, porque sabemos que la Tierra, dentro de la ciencia, está la geología y es la que se encarga de estudiar las capas concéntricas que posee el planeta Tierra. Es decir, que el planeta Tierra muchas veces es como una cebolla, que nosotros partimos una cebolla y hay capas concéntricas de la cebolla, alabado sea Dios, pero dentro de la geología, que la Biblia estaba estudiando lo que es la corteza terrestre, lo que es el manto, y llegaron a ese lugar que es el núcleo, donde la geología dice que es un calor que posee directamente el planeta Tierra y no es producto del Sol. Pero dentro de la geología, cuando ellos ya habían investigado eso, ya la Biblia había declarado, hay un pasaje, hermana, en Job 28, capítulo 5, donde la propia Biblia ya había declarado que abajo de la tierra está convertido como fuego. Antes que la teología investigara esas cosas, ya la propia palabra del Señor ya estaba revelada. Job 28:5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Ahí nosotros miramos otra cosa de la geología, los volcanes o la lava. La lava para mí es el fuego en estado líquido, alabado sea Dios. Es decir, que el planeta Tierra posee un calor y posee un fuego que no es producto del Sol, sino que la propia Tierra tiene ese fuego. Pero ahora la ubicación del infierno dentro del barco de estos científicos que encontraron Cristo, por ahí nos profecía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 39 al versículo 40, Jesús habla acerca de algo histórico, porque Jesús siempre hablaba por parábola o trazaba cosas trascendentales, históricas que pasaron en el pasado para traerlo a la memoria de los judíos presentes. Y Jesús dijo, como estuvo Jonás dentro de ese gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. ¿Dónde? En el centro de la tierra, o debajo, o en el corazón de la tierra. Otra traducción le dice en el centro de la tierra. Entonces la pregunta es, cuando Jesús, nosotros miramos las partes del ser humano que es un centro y partido en cuanto a Jesús. Jesús fue sepultado, de la cruz fue bajado y fue a la sepultura. Y dentro de esto encontramos algo cuando dice en Lucas 26 o 23:46, que dice la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un cuerpo enterrado, hay un espíritu, y la pregunta es, ¿el alma de Jesús a dónde fue? ¿A dónde fue el alma de Jesús? Sin miedo, hermano. Sin miedo, ¿a dónde fue el alma de Jesús? Jesús enseñó en vida. Así como tuvo Jonás, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y en el corazón de la tierra está el infierno. No tengamos miedo. Entonces, cuando Jesús muere, Él va a ese lugar. Pero ese lugar se conocía antes. En Lucas 16 al 43 o al 19 en adelante, se conocía como el seno de Abraham. Ahora voy a explicar un poco de los 3 paraísos. Dentro de la Biblia hay 3 paraísos. Número 1 está en Génesis 8, donde Dios plantó un huerto al oriente y puso al hombre en ese lugar. Número 2, el segundo paraíso registrado en la Biblia. El último hombre que en su momento se convirtió y fue el último hombre que fue hasta ese lugar llamado el paraíso o el seno de Abraham. El que me diga quién fue este último hombre que bajó
El hermano Walter nos va a invitar a un plato de comida hoy. ¿Quién fue el último pecador? Que fue el segundo paraíso conocido como el seno de Abraham. ¿Quién fue? ¿Quién fue, hermano? ¿Ah? ¿Ah? El ladrón. El ladrón penitente o arrepentido fue el último hombre que bajó a ese segundo paraíso que se conocía en ese entonces como el seno de Abraham. Y ese es uno de los que yo llamo, hermano, un medio de la fe. Porque ¿quién se va a convertir viendo que está siendo crucificado una persona en la misma condición que ellos se encuentran? ¿Quién va a depositar la fe y la confianza acerca de tres crucificados que estaban en ese lugar? Pero ese ladrón, aunque dijo la palabra de que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. Segundo paraíso es el seno de Abraham. Y antes que Jesús viniese a esta tierra, antes que Jesús viniera a esta tierra, justo e injusto iban a ese mismo lugar. Lo único que en el seno de Abraham, que lo vamos a ver, tal vez lo miramos o no lo vamos a ver el video, pero en ese lugar había una división. Y nosotros miramos este pasaje de Lucas, del rico Lázaro que se miraba por una gran silla. Es decir, que en el segundo paraíso que se conoce, el último pecador arrepentido como primicia, que Jesús ganó, alabado sea Dios, porque el diablo creía que la muerte de Jesús era la derrota, pero fue todo lo contrario, porque por la muerte de Jesús nos libró de la muerte cada uno de nosotros, alabado sea Dios. Y fue la primera primicia que Jesús rescató. En este lugar, en el judaísmo solo se conocía el seno de Abraham. Solo se conocía, como dice un pasaje en Génesis 37, 25, cuando dice, Jacob, descenderé al Seol a ver a mi hijo, alabado sea Dios. Porque la tendencia o la enseñanza judía solo sabía que nadie podía ir al cielo. En la enseñanza judía solamente iban al seno de Abraham. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, fue todo lo contrario, fue una revelación que se estaba cumpliendo, porque Jesús vino, como dice la Biblia, algo muy importante que está en Efesios capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Leámoslo, hermana Yolaika. Y dice que el que lo voy a decir por el tiempo, el que subió y llevó consigo los cautivos, llevó la cautividad con él. Detengámoslo ahí. En los tiempos antiguos, cuando los pueblos invadían territorios, naciones, o como en 2 Samuel 24, agarraban el botín, agarraban lo mejor, lo engordado, agarraban todo lo mejor. ¿Y quién llevó cautivo? El ejército victorioso. Llevaban cautivo a las multitudes. Veamos este pasaje en el versículo 8, Efesios 4, 8. Y llevaba consigo los cautivos. Todas las mujeres, niños, hombres lo llevaban cautivo a su propio territorio. Leámoslo, hermano. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, con la muerte de Jesús, todas las almas de los justos que estaban en el seno de Abraham, cuando Jesús muere, fue a llevarse los que estaban cautivados con Satanás y su demonio.
en un lugar que Dios lo tiene preparado, pero eso es lo que se enseña o lo que se traduce la palabra cautividad, que la propia Biblia se enseña, que las propias personas llevaban prisioneros, y allí en el seno de Abraham, con la muerte, llevó cautivo a todos los que estaban cautivos, los llevó directamente a la presencia del Señor, pero un lugar de eterno descanso que está preparado, o ya lo tiene preparado, para el momento de un arrebatamiento, de que Dios, como dice 1 Tesalonicenses 4:13, que Dios traerá consigo a los que murieron en él. Leamos, hermana Oseas 13:14. Jesús con su muerte rescató a los que estaban cautivos en ese lugar. El tercer paraíso, el misterio que Jesús revela y le dio al apóstol Pablo, cuando dice en 2 Corintios capítulo 12, yo no sé si subí en espíritu, en carne, pero Dios lo sabe. Y dice el apóstol Pablo que subí al tercer cielo, y la Biblia lo describe como el paraíso de Dios, donde le fue dada una palabra inefable que no le ha sido revelada, que dice a los hombres. El primer paraíso, el huerto del Edén. Segundo paraíso, lo que se conocía el seno de Abraham, que ahorita ya no hay nadie en el seno de Abraham. Y el tercer paraíso, lo que se conoce como segunda a los Corintios capítulo 12, como es el tercer cielo, la morada del Altísimo Dios Todopoderoso. Leamos, hermana, Oseas 13:14. De la mano del Señor lo reduciré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Nosotros miramos con la muerte de Jesús no fue la derrota, sino que fue la victoria en la cruz del Calvario. Leamos en Hebreos capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Lo que quieren apuntar puede apuntar esa cita bíblica. Hebreos 12, Hebreos capítulo 2, 14, 15 y 16. Hebreos 12 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte, o sea Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, el seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham? Por el fundador del pueblo hebreo, Abraham. Versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Con la muerte de Jesús, llevó consigo a los cautivos. Este libro no lo vamos a ver. Llevó consigo a los cautivos y los trasladó a ese lugar. Y muchos podrán decir en ese texto de Juan capítulo 3, versículo 13, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Este pasaje está, pero antes que Cristo no muriera, nadie podía ir al cielo. Nadie podía ir a ese lugar de eterno descanso, donde están los justos, alabado sea Dios. Y dentro de esto, nosotros encontramos que Jesucristo nos llevó, nos sacó del seno de Abraham y lo llevó directamente a la presencia del Señor. En un lugar donde yo creo que se llama un lugar eterno descanso, donde está esa alma preparándose para el glorioso retorno con Cristo Jesús. Cuando al sonar la trompeta,
Como dice 1 Tesalonicenses 4:13, ¿qué pasará con los muertos? Y dice la Biblia que Jesús mismo traerá consigo a los que murieron en él. Rápidamente un pasaje más, hermano, porque ya el tiempo ya me alcanzó. Hebreos capítulo 12, 23. Hebreos 12, 23. Y dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿A dónde está esto? Dice la Biblia de los cielos. En un lugar, como yo le dije anteriormente, en un lugar de eterno descanso. Por eso fue el propósito de Dios debería morir. Porque dice Hebreos 10 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Antes de que nadie subiese al cielo, ¿por qué? Porque no había hecho todavía la expiación de pecado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Cristo muere, directamente fue a sacar a lo que estaba en el seno de Abraham, que muchas veces yo entiendo y comprendo que los judíos mesiánicos, los judíos, le han enseñado esa enseñanza que cuando la persona muere, van al seno de Abraham. Pero cuando Cristo trae a través de la palabra del Señor esa revelación de parte del apóstol Pablo, como en lo que es el arrebatamiento, que los judíos lo desconocían y conocían lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, no voy a hablar más acerca de lo que es, hermano, por el tiempo que verdaderamente ya me alcanzó, pero dice vida después de la muerte. Sabemos, hermano, que hay vida después de la muerte. Sabemos, como dice 2 Timoteo 1:8, leamos este pasaje. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Leamos un pasaje más. Sé que esta enseñanza es larga. Sabemos que el rico y Lázaro murieron y los ángeles se llevaron a Lázaro y el rico fue sepultado. Sus 5 sentidos estaban totalmente vivos en ese lugar llamado infierno, lugar de tormento. Jesucristo vino, hermano, vida después de la muerte. La revelación de parte de Dios que ellos desconocían los apóstoles, y el apóstol Pablo le dio revelación. El propio Jesús con la muerte de Lázaro, dice la Biblia en Juan 11:25, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dando el palma a Jesús en esta noche. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida después de la muerte. Salmo 41:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Señor, porque Él me tomará consigo. Cuando Jesús muere, fue a redimir, a sacar a lo que estaba en el seno de Abraham, y lo llevó a ese lugar, a un lugar que Dios de antemano ya lo tenía preparado, y que el apóstol Pablo, en revelación, en cuerpo y espíritu, fue a ese tercer cielo, donde Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia en Juan 14,
No se turben vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho. Y si me voy, los traeré conmigo y los sanaré. Para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Dios preparó y antemano Dios le dio esa revelación. Aparte de lo que es el apóstol Pablo, en el seno de Abraham no hay ninguna alma. Y sin embargo, lo que el rico, cuando el rico muere, sus 5 sentidos estaban totalmente aquí. El alma fue a ese lugar y tuvo el sentido de la vista, porque de lejos, lástima que no lo miramos por el tiempo, ese video, de lejos que miró a Lázaro y miró al padre Abraham. El sentido que él tenía de su familia también estaba intacto. Ahí despertamos la enseñanza de los mentistas, que el alma o la persona que divierte nada sabe. El alma se mantiene viva en ese lugar de tormento llamado infierno. Y dice: 5 hermanos tengo, predíquenle para que no vengan a este lugar. La preocupación más grande de una persona que se va sin Dios y sin fe y sin esperanza es saber que sus hijos van a ir a ese lugar donde están ellos. Lo más triste es saber que estando en ese lugar, los recuerdos palpables, que hay una mamá que es católica, que hay un padre que es borracho, que hay unos hijos que son drogadictos. Y lo más triste es que esta persona anhela de predicarle a ese ser querido, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, para que no vayan a ese lugar de tormento, hermano, donde despertamos los testigos de Jehová con esa enseñanza y la apostasía en mucha iglesia, que no se está hablando del infierno y alma, y enseña que en el infierno no hay nadie. Es totalmente falso, porque la Biblia lo habla y lo enseña. Y ahí miramos vida después de la muerte en Juan 6:39, y dice: esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vida después de la muerte. Cristo Jesús venció la muerte y nos trajo vida eterna a través, cuando Él resucitó, cuando Él predicó, como dice 2 Pedro, y fue y les predicó a ese Espíritu, amado sea Dios. Cuando Cristo resucitó, nos trajo esperanza a cada uno de nosotros. Pongámonos en Juan 6:50.